Buenas, en esta lección vamos a aprender a insertar filtros en Excel 2013. Un filtro en Excel no es más que un método para poder visualizar aquellas filas de una lista que cumplan las condiciones que especifiquemos. Estas condiciones se denominan criterios. Es importante tener en cuenta que el hecho de establecer filtros para una lista no provoca una reorganización de las filas que la componen. Esto quiere decir que aunque únicamente visualicemos las filas que cumplen los criterios, el orden original de la lista permanece inalterado. Aunque el orden original no cambie, será posible realizar modificaciones y otras operaciones sobre los datos filtrados. El filtrado le permite visualizar únicamente los registros que satisfacen criterios específicos o valores de los campos. Excel proporciona dos métodos para establecer filtros: filtro o filtro automático, que permite manejar criterios sencillos de selección de datos, es la forma más fácil de filtrar los registros de una lista, y filtro avanzado, que permitirá la creación de filtros de comparación más complejos. El filtro permite establecer criterios sencillos para visualizar un subconjunto de filas de la lista original que cumplan con ese criterio. Podemos insertar un filtro desde el comando filtro que aparece en el desplegable Ordenar y filtrar de la pestaña Inicio o desde el grupo de opciones Ordenar y filtrar de la pestaña Datos. Esta es la opción que nosotros utilizaremos. Debemos colocarnos en cualquier celda de la tabla, ya que si seleccionamos una columna o unas celdas, nos situará el filtro solamente para las celdas que hemos seleccionado. Cuando pulsamos en el comando filtro, automáticamente las celdas donde están introducidas las etiquetas de los campos, o la primera fila si no tuviéramos estas etiquetas, se convierten en una celda desplegable, y aparecen unas flechas de filtrado junto a los encabezados de las columnas. Cuando filtremos la tabla, todos los registros que coincidan con la consulta realizada se visualizarán, mientras que todos los demás registros quedarán ocultos. Al pulsar sobre la flecha, nos aparece un desplegable con los valores que se muestran en esa columna. Lo único que debemos hacer es desmarcar las casillas de verificación de los datos que no queremos que se muestren en nuestra tabla. En nuestro caso, queremos obtener los vendedores de la ciudad de Valencia, por lo que dejamos solamente marcada la casilla de verificación de Valencia. En la columna donde hemos insertado el filtro, aparece un icono en forma de embudo. De esta manera podemos conocer en qué columnas hemos insertado un filtro. Cuando hemos aplicado el filtro, en la barra de estado nos muestra un comentario con los registros que se encontraron que cumplen con ese criterio que hemos especificado. Para borrar un filtro que hayamos insertado en nuestra base de datos, tendremos varias opciones. El comando borrar, que aparece al pulsar el grupo de opciones Ordenar y filtrar de la pestaña Datos, hace aparecer la lista de nuevo con todos los registros de nuestra base de datos, aunque las celdas desplegables en cada columna continuarán a la vista para poder ser utilizadas de nuevo. Con esta opción eliminaremos todos los filtros de todas las columnas que estuvieran filtradas. Podemos eliminar el filtro desactivando el comando filtro que se encuentra en este grupo de opciones, pero esta opción, además de eliminar el filtro, elimina también las flechas que aparecen al lado de cada una de las columnas. Insertamos el filtro de todos los vendedores que venden libros y son de Valencia. En este ejemplo iremos eliminando los filtros de las columnas uno por uno. Pulsamos en la flecha situada en la celda desplegable de la columna, que podemos distinguir porque tiene la imagen de un embudo. Aparece un desplegable y pulsamos en la opción Borrar filtro de y el nombre de la columna donde estemos situados. Otra opción es en este desplegable marcar la casilla de verificación, seleccionar todas. De esta manera borramos también el filtro sobre esa columna. Como vemos, la opción más rápida y cómoda para borrar un filtro que tenemos en varias columnas es utilizar la opción Borrar del grupo de opciones Ordenar y filtrar. Hemos visto que si queremos mostrar solo los valores que cumplan una condición, debemos dejar marcada la casilla de verificación que aparece delante de cada uno de los datos, pero podemos filtrar estos datos por otros criterios. Estos criterios son diferentes según el tipo de datos que tengamos, ya sea texto, número o fechas. Junto con los distintos valores contenidos en la columna, aparecen criterios especiales para facilitar la filtración de los datos. Para seleccionar otros criterios, pulsamos en la opción Filtros de texto, número o fecha, según el tipo de dato que nos encontramos en la columna que vayamos a filtrar, y donde nos aparece un desplegable con diferentes opciones. Para los textos, que los datos sean iguales o no iguales a los que buscamos,
que comiencen o terminen por una letra o que contengan o no contengan algún carácter específico. Para los números, que los datos sean mayores, menores, que se encuentren entre dos valores, que sea el valor superior o el inferior, que sean mayores o menores al promedio, etc. Y por último, para las fechas, que sean igual a una fecha, posterior o entre dos fechas, que la fecha sea mañana, hoy o ayer, y lo mismo para las fechas de las próximas o posteriores semanas, meses, trimestres o años, o hasta una fecha en concreto. Al pulsar sobre cualquiera de estas opciones, nos aparece un nuevo cuadro de diálogo donde insertaremos el valor o valores buscados. Veremos también que al final de cada desplegable aparece un botón que nos permite insertar un filtro personalizado a nuestro gusto que veremos posteriormente. Para los tipos de datos numéricos sí que es más evidente la utilización de esta manera de filtrar la información, ya que si marcamos la casilla de verificación que aparece delante de los valores, solo aparecerán los datos que tengan ese valor, como podemos ver en el ejemplo en el cual hemos filtrado los vendedores que venden 40 unidades. Como hemos dicho anteriormente, si queremos utilizar otro tipo de criterios, pulsaremos en el botón Filtros de número, el cual muestra un desplegable con una serie de criterios que podemos insertar. En todas las opciones que se muestra el criterio junto con los 3 puntos, nos aparece un nuevo cuadro de diálogo donde insertaremos los valores a partir de los cuales filtraremos la información de la tabla. En nuestro ejemplo vamos a insertar un filtro que nos muestre los registros cuyas ventas sean mayores a 80 unidades. Podemos escribirlo directamente o seleccionarlo desde el desplegable. Al pulsar Aceptar, en la barra de estado nos aparece el número de registros que cumplen con los criterios que hemos asignado. Borramos el filtro e insertamos un nuevo filtro donde se muestren las ventas entre 50 y 70. Pulsamos en la opción Entre del desplegable Filtros de número y en el cuadro de diálogo que nos aparece escribimos los valores de ese rango que buscamos, 50 y 70. Al pulsar Aceptar, en la barra de estado nos aparece el número de registros que cumplen con los criterios que hemos asignado. Otra de las opciones que encontramos en el desplegable es la opción 10 mejores. Este criterio permite seleccionar las mejores o peores filas de acuerdo con los datos numéricos contenidos en la columna. Al pulsar en esta opción nos aparece un nuevo cuadro de diálogo. En el primer cuadro de texto se especifica si queremos los datos superiores o inferiores. En el segundo cuadro de texto se especificará el número de ocurrencias que deseamos seleccionar y en el tercero si son elementos o porcentaje. Esta opción solo funciona con datos numéricos. En nuestro ejemplo vamos a insertar un filtro para obtener el vendedor que más ventas ha hecho. Borramos el filtro desde el botón Borrar del grupo de opciones Ordenar y filtrar de la pestaña Datos. Y la última opción que se muestra en el desplegable es el filtro personalizado, que nos permite personalizar los criterios de filtrado y nos servirá para expresar condiciones algo más complejas. Por ejemplo, podremos visualizar condiciones excluyentes o alternativas para la selección de las filas a visualizar. El cuadro de diálogo Autofiltro personalizado tiene una línea para cada criterio de filtrado, además de un operador I u O. El operador I indica que para que la fila se muestre ha de cumplir las dos condiciones. En cambio, el operador O indica que basta que se cumpla una de las dos condiciones para que la fila se muestre. En la primera columna se muestran los operadores de comparación y en la segunda columna se muestran los valores sobre los que se aplicarán los operadores. Por defecto se nos mostrará una lista con los diferentes valores contenidos en esa columna, aunque podremos introducir el valor que nosotros creamos conveniente escribiéndolo de forma manual. En nuestro ejemplo filtraremos los registros de nuestra tabla para que nos aparezcan los vendedores que hayan vendido más de 2.000 euros y menos o igual que 3.500 euros. Nos vamos a la opción Filtro personalizado y seleccionamos la condición mayor y al lado el valor 2.000 y en la parte inferior seleccionamos la condición es menor o igual que y en la parte de al lado escribimos el valor 3.500. También vemos que el botón de la opción I es la que está seleccionada. Pulsamos Aceptar y en la barra de estado nos aparece el número de registros que cumplen con los criterios que hemos asignado. Borramos el filtro y en el siguiente ejemplo que vamos a realizar queremos conocer qué vendedores venden libros y su puesto de trabajo es de comercial.
En la columna Producto pulsamos en la celda desplegable y dejamos marcada la casilla de verificación de los libros. Y en la columna Puesto dejamos marcada la casilla de verificación del puesto comercial. Pulsamos Aceptar y en la barra de estado nos aparece el número de registros que cumplen con los criterios que acabamos de asignar. En nuestro caso aparecen 4 registros. Borramos el filtro y ahora queremos saber qué vendedores venden libros o su puesto es el de comercial. En el ejemplo anterior queríamos que se cumplieran ambos criterios y en este que se cumpliera uno de los 2 criterios para que se mostraran las filas que lo cumplan. Como vemos nos aparecen los mismos resultados, 4 registros, y no debería ser así, ya que deberían aparecer todos los registros de los vendedores que venden libros o todos los vendedores que sean comerciales. Esto es debido a que no puedo utilizar un filtro para buscar registros de 2 columnas utilizando el operador O. Puedo aplicar varias condiciones a la misma columna utilizando filtro, pero si quiero crear 2 condiciones con el operador O en 2 columnas diferentes, debo utilizar el autofiltro avanzado. Por tanto, para aplicar filtros más complejos o copiar filas filtradas a otra ubicación, debo usar filtros avanzados, que veremos en los siguientes vídeos. Con esto concluimos el tutorial de cómo filtrar la información que aparece en una base de datos mediante filtros. Espero que os haya servido de ayuda, y no olvidéis suscribiros a mi canal para seguir aprendiendo. Gracias.